Jóvenes, buenos días. Les habla el profesor David Gutiérrez. Vamos a desarrollar el tema de economía, la demanda y la oferta. Y tenemos definición de la demanda. La demanda es cuando los agentes económicos, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, consumen, compran, ¿no? Entonces la demanda viene a ser las diferentes cantidades de un bien o de un servicio que el consumidor desea adquirir en el mercado. Ahora, esto está en función de los precios, ¿no? En un periodo determinado. En todo caso, la variable que más se fija el consumidor, el demandante, es el precio. Aunque bien sabemos que hay otros factores que contribuyen a lo que se llama el fenómeno de la demanda. En síntesis, la demanda es el consumo dado a un nivel de precios. Esta es la curva de la demanda. Como usted puede apreciar, tiene una pendiente negativa, ¿no? De esa forma, los economistas y matemáticos grafican la demanda. Ya, ahora bien, los factores de la demanda, para dar una visión más completa, son los siguientes, ¿no? Los factores de la demanda. Mira, en primer lugar, el precio del bien. Tú sabes que cuando vamos a comprar un par de zapatillas, nos fijamos en el precio, ¿no? Por ejemplo, una zapatilla Nike está costando 300 soles, por decir, ¿no? O de repente una zapatilla Bata, que es muy bonita y muy buena, también está costando 120 soles. O de repente hay otras marcas que son mucho más caras, ¿no? Entonces el precio es una variable muy importante. Pero también nos fijamos en el precio del bien sustituto, ¿no? El precio del bien sustituto. Yo quiero comer carne, voy al mercado y veo que el kilo de carne está a 40 soles. Muy caro, no puedo. Mejor me compro un kilo de pollo que está a 10 soles. Entonces siempre también nos fijamos en el precio del bien sustituto. O también en el precio del bien complementario, ¿no? El gobierno muy alegremente manda a todo el mundo a su casa, cierran los colegios y la gente tiene que recibir clases por internet. Entonces, un montón de hogares no tenían computadora, han tenido que comprar computadora, pero para que funcione necesita el internet. Entonces, tú tienes que ver el precio de la computadora con el bien complementario, ¿no? Que es el internet. Entonces ahí está, ¿no? Se complementa, ¿no? Y muchas cosas que nosotros consumimos tenemos que fijarnos en el precio del bien complementario. Ya, luego también tenemos el ingreso del consumidor, pues, ¿no? Si tú tienes una renta, un ingreso que te permite adquirir ciertos bienes o ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, estás muy enamorado y le vas a pedir la mano a tu enamorada para que sea tu novia, una promesa de matrimonio. Entonces piensas regalarle la roca, dicen ahora, ¿no? O sea, un anillo de diamante. Un anillo de diamante de 15 puntos no baja de entre 8 y 10 mil dólares. O sea que estamos hablando de unos 25 mil soles. Entonces depende del ingreso del consumidor, ¿no? Bien, los gustos y preferencias, evidentemente cada persona tiene su gusto y preferencia para consumir algo, ¿no? Hay gente que no le gusta tal modelo de zapatilla, tal modelo de zapatos, sino otro, ¿no? Que para nosotros nos parece un poquito raro o extraño. Bueno, hay que ser tolerantes y comprender a las personas. No todos van a tener los mismos gustos y preferencias, ¿no? Menos en su consumo. Luego tenemos otros factores, como por ejemplo la estación del año, la influencia de la política económica del gobierno, las crisis externas, etcétera, etcétera. Como te das cuenta, son 6 en general los factores de la demanda, siendo el más importante el precio, ¿no? El precio del bien, del servicio que tú vas a comprar. Pero lo demás también ejerce su influencia. Ya, ¿cuál es la ley de la demanda? Bueno, es bien famosa y conocida, ¿no? Que existe una relación inversa entre las cantidades demandadas y los precios. Ceteris paribus. O sea, como te das cuenta, la ley de la demanda privilegia los precios y considera en el ceteris paribus que los demás factores que influyen en la demanda permanecen constantes. Estas palabras latinas significan todos los demás factores permanecen constantes, o sea, no varían. Lo que va a variar es el precio del bien o servicio que tú estás consumiendo o demandando. Acá está. Si el precio de un bien, de un servicio sube, la cantidad demandada de ese bien o ese servicio baja. Por eso dice relación inversa. El precio sube, la cantidad demandada baja. Y al revés, si el precio baja, ¿no? El precio es menor, entonces la cantidad demandada sube.
¿Ya? Esa es la famosa ley de la demanda, esa es la famosa relación inversa entre la cantidad demandadas y el precio. O sea que la demanda, según esta ley, está en función del precio principalmente. ¿Ok? Veamos ahora otro punto. Este otro punto se refiere a las variaciones de la cantidad demandada y de la demanda. Sí, es lo mismo, pero se acostumbra a hacer ese desagregado. Mira, los cambios en la cantidad demandada o cambios en la demanda. ¿Por qué tú comprarías más o menos un producto o un servicio? Por ejemplo, acá tenemos la curva de demanda de S1 y un nivel de precios en 2 soles, 2 euros, 2 dólares y 4. Cuando el precio de este bien está en 2 soles, se demanda la cantidad A, que viene a ser 20. Pero si el precio sube a 4, o sea, subió el 100%, el doble, entonces aquí, al proyectarlo sobre la curva de demanda, aparece el punto C. Y el punto C lo proyectamos sobre la cantidad de demandadas, ya no va a ser 20, sino va a ser 2. Entonces, evidentemente, ¿no? Los cambios en la cantidad demandada varían de acuerdo a los cambios del precio, ¿no? Entonces, si los precios suben, la cantidad demandada va a ser menor, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ya, entonces dice, en la misma curva de demanda, que es la D sub 1, que está aquí en color azul, se producen cambios representados por los puntos A y C, que indican que las cantidades demandadas están variando por el cambio del nivel de precios. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Ceteris paribus, o sea, los demás factores de la demanda permanecen constantes. ¿Ven? Ese sería uno. Y luego tenemos los cambios de la demanda. ¿Ya? Entonces, mira, acá se dice uno, cambios de la cantidad demandada o cambios en la demanda, o sea, en la misma curva. Pero acá dice cambios de la demanda. O sea, aquí va a haber un desplazamiento. ¿Ya? Mira, acá hay una curva de demanda de sub 1 que se desplaza hacia la derecha a otra curva de demanda de sub 2. Quiere decir que ha habido un aumento, un desplazamiento. Ahora, el nivel de precios, si tomamos por ejemplo 2 acá, y lo proyectamos, no está variando. Si tomamos el precio de 2 soles y lo proyectamos para interceptar a la curva de demanda de sub 1, continúa proyectando e intersecta la curva de demanda de sub 2. O sea, es el mismo nivel de precio que se mantiene fijo, que se mantiene constante. Entonces no está variando el precio aquí, si proyectamos alguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la curva de demanda se desplace de la D sub 1 a la D sub 2? Un desplazamiento positivo, porque puede significar un aumento. Ahora, si fuera para la izquierda, o digamos entre comillas para abajo, entonces habría una curva de demanda D sub 3, o sea, un desplazamiento negativo, sin que varíe el precio. Entonces, ¿qué puede producir los desplazamientos positivos o negativos de la curva de demanda? Bueno, evidentemente, si no varía el precio, lo que debe estar variando son los demás factores de la curva de demanda, como por ejemplo un incremento de la renta o del ingreso. Si tú has obtenido un ascenso en tu trabajo y ya no ganas 2.000 soles mensuales, sino ganas 5.000 soles mensuales, lógicamente tu consumo se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Va a haber un incremento en tu renta, en tu ingreso, y eso va a hacer que tu consumo, tu demanda se desplace positivamente. O podría ser al revés, ¿no? En estos tiempos del COVID, en que nos han reducido el trabajo, entonces evidentemente tenemos menos ingresos. Entonces nuestra curva de demanda por renta, por ingreso, se ha desplazado no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. ¿Ok? Por hablar del factor ingreso o factor renta, ¿no? Ahora bien, la demanda aquí, mira, sintetizando, puede aumentar o disminuir. O sea, aumenta cuando se desplace hacia arriba o hacia la derecha. Y disminuye cuando se desplace hacia la izquierda, hacia abajo. Los precios se mantienen constantes, ¿no? Esto de acá se mantiene constante si tomamos cualquiera uno de ellos como ejemplo. Lo que va a variar son los demás factores del ceteris paribus. ¿Cuáles son los demás factores del ceteris paribus? Ya lo hemos dicho, ¿no? Estos factores, mira. Aquí están los factores del ceteris paribus. ¿Ok? Estos que están acá. El precio del bien, ese es el principal, pero los demás factores son estos. El precio del bien sustituto, el precio del bien complementario
el ingreso del consumidor por renta, los gustos y preferencias, y otros factores como la estación del año, entre otros más. Entonces, si varían estos otros factores del ceteris paribus, estos, precio del bien sustituto, precio del bien complementario, el ingreso de la persona o su renta, los gustos y preferencias, otros factores, evidentemente también se va a producir un desplazamiento de los factores de la demanda. ¿Ok? Que es lo que estábamos hablando acá, ¿no? Cambio de la demanda, desplazamiento. Ya, entonces esto ha quedado aclarado, no es nada difícil, solamente había que recordarlo. Ahora veamos otro punto. Al estudiar la demanda, los economistas han introducido el concepto de elasticidad precio de la demanda. Ya, mira, la elasticidad precio de la demanda. O sea, la demanda puede ser elástica o inelástica. Eso depende de cómo el precio influye en las cantidades demandadas. Todos sabemos que si el precio del servicio cambia, varía, se va a producir automáticamente un cambio en la cantidad demandada. Entonces, este concepto de elasticidad precio de la demanda trata de medir, ¿no? Cuantificar cómo es la sensibilidad que presenta la cantidad demandada frente a una variación de cualquiera de los factores, principalmente el precio. Pero también pueden ser los ingresos, los precios de los bienes sustitutos, complementarios, etc. Mayormente, en el 90% de los casos, se mide con respecto a la variación porcentual del precio. Dice, ¿qué influyen sobre la demanda? ¿No es cierto? Mide cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del mismo bien. Mira, si el precio sube 10%, ¿en cuánto se va a reducir la cantidad demandada? Eso depende, ¿no? Depende de una serie de factores de estudio de mercado. Pero de que se va a producir un cambio, se va a producir un cambio en el 99% de los casos. Entonces, la elasticidad precio de la demanda está representada en esta sencilla fórmula, ¿no? Esta que ves tú acá que dice EP o E sub P es la elasticidad precio. Entonces, aquí abajo dice variación porcentual del precio y acá arriba dice variación porcentual de la cantidad demandada. Si hay una variación porcentual del precio, obligatoriamente va a haber una variación porcentual de la cantidad demandada. O bueno, entre la gran mayoría de los casos. ¿Qué es lo que aquí estamos señalando? Bueno, aclarando qué significan estos simbolitos. ¿Ok? Nada del otro mundo, ¿no? Si cambia el precio en un porcentaje determinado, seguramente que va a cambiar también la cantidad demandada en un porcentaje determinado, ¿no? Eso depende de la cantidad de sustitutos, de la cantidad de complementarios, de la política del gobierno, de los gustos y preferencias, de muchos factores que ya hemos indicado algunos de ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de elasticidad precio de la demanda? Algunos no le dicen clase, le dicen grados de la elasticidad precio de la demanda. ¿Ves? Como ves aquí. Por ejemplo, hay bienes que tienen una demanda elástica. Y tienen una demanda elástica porque tienen muchos sustitutos. Un bien, un servicio que tiene muchos sustitutos va a tener una demanda elástica. Por ejemplo, se da cuando frente a una variación del precio la cantidad demandada cambia proporcionalmente más que el precio. Su EP es mayor que 1, así. ¿Ves? Por ejemplo, aquí está mal, ¿no? Dice, por ejemplo, tenemos acá, esta es la curva de demanda elástica. Se supone que se trata de un bien o un servicio que tiene muchos sustitutos. ¿Ya? Entonces, partamos del precio 4 soles. A este precio, la cantidad demandada sería 100. Y así le ponemos acá punto A, ¿no? En esta curva, punto A, y acá arriba punto B. En el punto A, acá, la cantidad demandada es 100 y el precio es 4. Ya, ahora, ¿qué pasaría si de 4, que es el precio 4 soles, sube a 5 soles? Entonces, acá ha subido en un 20%. ¿No? Ha subido en un 92, sino en un 20% el precio. Y mira, ese aumento de precio, 5, al proyectarlo sobre la curva de demanda, encontramos que la nueva cantidad demandada con este nuevo precio de 5 va a ser 50, ya no 100. Entonces, evidentemente, la cantidad demandada se ha reducido en un 50%, a la mitad.
Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La variación porcentual del precio, 20%, o la variación porcentual de la cantidad demandada, 50%? Evidentemente es mayor la variación porcentual de la cantidad demandada, como dice acá. Dice, se da cuando frente a una variación en el precio, acá 20%, la cantidad demandada cambia proporcionalmente más que el precio. ¿Ves? Aquí 50% se redujo, es más que la variación porcentual del precio, que fue solo el 20%. Entonces su EP, su elasticidad precio de demanda, es mayor que 1. Y esto se produce por la sencilla razón de que hay bienes o hay servicios que tienen muchos sustitutos, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, claro que se pierde calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si el pan, que el promedio vale 20 céntimos, o me lo suben a 30, a 35 céntimos, me voy a otra panadería, porque hay un montón de panaderías en la zona donde el precio sigue siendo 20%. Seguramente que esa panadería va a perder muchos clientes, va a perder mucha demanda, y podría darse el caso de que se reduzca su cantidad de demanda en un 50%, lo cual ya es grave, ¿no? Para cualquier negocio. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, un bien que tiene muchos sustitutos, un servicio que tiene muchos sustitutos, por lo general va a tener una demanda elástica. Demanda elástica significa que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio. ¿Mm? Ya, listo. Ahora veamos otro punto. La demanda inelástica, este es al revés. En este caso se trata de bienes o servicios que no tienen o tienen poquitos o no tienen sustitutos. O sea, así tú le subas el precio o le bajas el precio, la cantidad demandada va a ser la misma. Inelástico, pues que no se mueve. Y su cantidad demandada no fluctúa, ni para arriba ni para abajo, se queda inelástica o fija. Entonces, acá dice que se da cuando frente a una variación del precio, la cantidad demandada cambia en una menor proporción que el precio. Su EP es menor que 1, al revés, mira, sería así. Esta es la representación. ¿Ya? Acá nuevamente, ¿no? De 4 a 5 el precio varió 20%. Y acá, al variar el precio de 4 a 5, la cantidad de demanda varió solamente el 10%. ¿Ves? De 100 a 90 es el 10%. Entonces su disminución ha sido pequeñita. ¿Por qué? Porque no tiene muchos sustitutos en el mercado. O porque la gente no está dispuesta a perder tanta calidad-precio, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿cuáles serían algunos bienes, algunos servicios que tengan pocos sustitutos en el mercado? Bueno, eso hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿No? ¿Cuáles podrían ser esos que tienen poquitos sustitutos, ¿no? En el mercado? Bienes y servicios. ¿Ok? Ya, entonces ahí lo dejamos. Veamos ahora la demanda de elasticidad unitaria. Esta demanda de elasticidad unitaria es un caso especial. ¿Por qué? Porque, mira, su coeficiente, elasticidad-precio de la elasticidad unitaria es 1. Tú sabes que si una división, su resultado es 1, quiere decir que el denominador y el numerador son iguales. Entonces, se da cuando la cantidad demandada y el precio varían, ¿ves? En la misma proporción. O sea, la variación porcentual del precio va a tener que ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada. Es un caso especial porque uno no puede generalizar si se trata de bienes o servicios con muchos sustitutos, pocos sustitutos, ningún sustituto, no. Son casos especiales, coyunturas que se dan en el mercado. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio que tenga este comportamiento. ¿Ok? Ya. Ahora bien, examinados los principales casos de la elasticidad precio de la demanda, pasamos a la oferta. ¿Cierto? La oferta. Mira, la oferta es lo que tú consumes, perdón, la oferta es lo que tú produces, lo que tú colocas en el mercado, lo que tú ofreces, como dice la palabra. Ya, en otra visión, la oferta es la producción, ¿no? Una producción que se va a colocar para su venta en el mercado. Así que vienen a ser las cantidades de bienes y servicios que los productores, ¿ves?, están en la capacidad y disposición de vender a los consumidores. Toda la producción que se vende, se supone, en el mercado para los consumidores, es la oferta. ¿Ya? En un tiempo determinado, siempre que las demás condiciones se mantengan constantes. ¿Cierto? Siempre es así, pues, ¿no? Porque no es lo mismo vender en invierno que vender en verano, ¿no? Por ejemplo, gaseosas, helados o ropa ligera.
Tú sabes que ahí la oferta va a cambiar. Por eso que siempre lo toma así, ¿no? En un tiempo determinado, ¿ves? Un tiempo determinado. Siempre que las demás condiciones se mantengan constantes. ¿A qué se refiere las demás condiciones? Bueno, se refiere a los factores de la oferta, ¿no? Acá está la curva de oferta, mira. El eje de las abscisas vertical es el precio y el eje de las ordenadas son las cantidades ofertadas. Entonces, la oferta tiene una pendiente positiva. Así como la demanda tenía una pendiente negativa hacia abajo, la oferta tiene una pendiente positiva, digamos, hacia arriba. Algo así. Ya, ahora bien, le decía cuáles son los factores de la oferta. Acá están. La oferta, o sea, lo que tú vas a producir para vender, o lo que tú vas a vender, depende del precio, pues, del bien, ¿no? Yo tengo un Blu-ray 3D que además tiene apps, ¿no? Como la de YouTube, la apps ¿cómo se llama? De Netflix, la apps de este y del otro, que me costó en ese momento 600 soles y es todavía 4K. Pero que ahora, en el tiempo que ha pasado, 3 años, ya se ha reducido. Entonces, si a mí me costó 600 soles, ¿lo va a vender a 200? ¿Te conviene? O mejor lo tienes ahí para usarlo en alguna circunstancia. Porque tú sabes que las televisores Smart han reemplazado todo eso. Entonces ahí está, ¿no? El factor del precio, ¿no? El precio del bien, ¿no es cierto? Es importante. Estábamos hablando del punto de vista de la oferta, del que vende o que el produce para vender o el que vende algo. ¿Ok? Luego tenemos los costos de producción. Lógico, ¿no? El productor tiene que tener muy en cuenta la estructura de costos. Tú tienes que vender para ganar, ¿no? O sea, tienes que ganar por encima de los costos lo que a ti te ha costado producir algo. Ya, la tecnología determinada es el nivel de equipos, de herramientas, de administración, de cómo se combinan de manera más eficiente, adecuada, los factores de producción, el nivel tecnológico. Luego también tenemos la política de gobierno, ¿no? Porque la política fiscal, la política financiera, la política de la tasa de interés para los empresarios tienen que tomarla en cuenta si le conviene o no a su sector, ¿ok? Por ejemplo, ahorita con este problema del COVID, con este problema de la cuarentena, cientos de miles de pequeños negocios, micro y pequeñas empresas están quebrando. Porque esta política del gobierno, todo el mundo se le ve encima, la ha criticado, ¿no? La cuarentena no funciona. La cuarentena por sí misma no funciona, funciona el tratamiento primario, la atención primaria. Además, pues, si tú investigas un poco y comparas para no irnos a Europa, solamente con Ecuador, con Bolivia, pues el gobierno peruano ha sido una desgracia, lamentablemente. El gobierno peruano ha tenido muchas deficiencias. Es uno de los peores gobiernos en administrar esta crisis sanitaria. Y decir eso no es estar hablando mal o demás, sino decir la verdad. Ve televisión, ve Willax, métete a internet a estudiar sobre el tema y vas a ver. No le creas lo que dice Canal 4, Canal 2, esos son canales que repiten como loros, ¿no? Detrás de ellos hay empresas que están con el gobierno, pues evidentemente. Y otros factores como por ejemplo el clima, ¿no? Entonces todo eso también influye en la oferta. Yo no voy a invertir, por ejemplo, en pleno verano en chompas para vender en Lima, chompas de invierno para vender en Lima, ¿no? Sería un loco, ¿no es cierto? Si estoy haciendo un negocio de ropa gruesa, seguramente para la sierra o para otros países, para exportar, ahorita todo el hemisferio norte está en un invierno atroz, ¿no? Está cayendo nieve por todos lados, ¿no? Ya, entonces estos son pues, los demás factores que determinan la oferta, los costos, la tecnología, la política del gobierno, que se divide en varias, y otros factores como el factor climático. ¿Ya? Y por supuesto, pues, no puede negarse el precio del bien, ¿no? Ya está. Ahora, todos recordarán la ley de la oferta. Mira, la ley de la oferta dice que si sube el precio, sube la cantidad ofertada. O si tú eres empresario o vas a vender algo y sabes que tu producto en el mercado está subiendo, seguramente que tú vas a aumentar también su oferta, su cantidad ofertada. Ahora, al revés, si el precio baja, entonces tu cantidad ofertada también va a bajar, ¿no? Ni loco. Sabes que en el mercado tu producto está disminuyendo de valor, ¿no? El precio. Entonces ya no va a producir lo mismo. No me conviene. Y entonces de eso se deduce que existe una relación directa, ¿ves acá? Relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Acá, el precio. Ceteris paribus. ¿Qué significa el ceteris paribus?
que todos los demás factores de la oferta, como son los costos, la tecnología, la política del gobierno, entre otros, se mantienen constantes. Eso es lo que significa. Muy bien, ahora avanzamos con otros puntos, ¿no? Igual, ¿no? Variaciones de la oferta y la cantidad ofertada. ¿Por qué puede variar en una misma curva de oferta? ¿Por qué puede variar en una misma curva de oferta la cantidad ofertada? Por la variación de los precios. Evidentemente, ¿no? La cantidad ofertada Q de X está en función del precio P de X más ceteris paribus constante. Aquí, por ejemplo, al precio de 3 soles, en el punto A se demandaba esta cantidad. Creo que es 2, ¿no? O 1. Bueno, 1 creo que es. Pero se ofertaba, perdón, esta cantidad de 1. Pero si el precio subió a 3 soles, ya no a 1 sol, entonces ahora la oferta va a aumentar en el punto C a 5. Entonces, evidentemente, la variación del precio, si sube el precio en el mercado, hace que la cantidad ofertada también aumente en el mercado, ¿no? Ese sería un cambio en la misma curva de oferta. Los cambios de cantidades ofertadas en una misma curva de oferta son generados por los cambios solamente del precio. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ya. Y luego vienen los desplazamientos, ¿no? Que es como en el caso anterior de la demanda, pero con la oferta. ¿Por qué la oferta puede cambiar de la oferta 1 a la oferta 2? O de repente de la oferta 1, 2 a la oferta 3. Si tomamos como base la oferta 1, hay un desplazamiento, una nueva curva de oferta a la oferta 2, que significa un aumento de la oferta. En cambio, en la oferta 3, S3, que está para el lado izquierdo, significa una disminución de la oferta. Entonces, aquí lo que está variando, cuando hay desplazamientos positivos o negativos de la oferta, lo que está variando no es el precio, sino está variando los demás factores de la oferta o del ceteris paribus. ¿Ok? Por ejemplo, los costos aumentaron o los costos se redujeron. O, por ejemplo, la tecnología. La tecnología mejoró o la tecnología quedó obsoleta, desfasada. O, por ejemplo, las políticas del gobierno favorecieron o no a la empresa, al sector de la empresa en la cual se desempeña, ¿no? Y así por el estilo. ¿Ya? Entonces, los cambios en la cantidad ofertada son una sola misma curva de oferta. En cambio, los desplazamientos son distintas curvas de oferta por la variación de los factores de la oferta, excepto por el precio. Ahora pasamos al famoso equilibrio del mercado, a este famoso equilibrio del mercado. Mira, el equilibrio del mercado es el punto en el cual la oferta y la demanda se igualan. ¿Ok? En el punto E, ¿no? En el punto E que dice acá, punto de equilibrio. Si tú ves el gráfico, acá hay un punto E. ¿Ya? Este punto E es el punto de intersección de la oferta y la demanda, y en donde la oferta y la demanda están igualados. ¿Por qué? Porque a este precio de $1.40, $1.40, $1.40 vamos a poner, ¿no? La gasolina, ¿no? Se oferta la cantidad de 6.000, la cantidad de 6.000 galones de gasolina. Y justamente esta oferta a este precio va a ser consumida completamente por los consumidores del mercado. Entonces, justamente el punto de equilibrio es el punto en donde la oferta S se iguala con la demanda D. Oferta, producción, demanda, consumo. ¿Ok? Punto de equilibrio, pues. La oferta es igual a la demanda. Ya, pero ¿qué pasaría si nosotros colocamos un precio por encima del precio de equilibrio? ¿Cuál es el precio de equilibrio? $1.40 o $1.40. Ahora bien, resulta que el gobierno agarró y dijo, para cobrar más impuestos, vamos a subir autoritariamente el precio de la gasolina a $1.80 el galón. Entonces, si nosotros colocamos un precio mayor al precio de equilibrio en el mercado, lo que se va a generar es un problema que le llaman exceso de oferta o superávit. O sea, si el precio de la gasolina autoritariamente impuesto por el gobierno lo sube,
eso le conviene a los productores de gasolina, supuestamente. Entonces los productores de gasolina a este precio van a ofertar, mira la curva de oferta, la S, van a ofertar en este punto una mayor cantidad que la cantidad de equilibrio. Digamos que van a ofertar 7.000, ¿no?, galones de gasolina. ¿No? Al empresario que produce, al empresario que oferta, le conviene que, así de primeras, le conviene que el precio suba. Si el precio sube, mi cantidad ofertada va a ser mayor a la cantidad ofertada de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, a eso le llaman exceso de oferta o superávit. El problema es de que los consumidores no van a poder absorber, comprar, consumir toda esta oferta. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Solamente van a consumir hasta 6.000. Así que esto va a hacer daño al sistema económico. ¿Okay? Lo que se tiende, lo que se busca es el equilibrio. No establecer precios por encima del precio de equilibrio que genera un exceso de oferta o superávit, en este caso de gasolina, que al final de cuentas aquí en el país nadie va a consumir porque es un precio excesivo. La gente no va a poder cubrir ese precio. Entonces ese es un detalle, ¿no? De que cuando tú colocas en el mercado de equilibrio un precio por encima del precio de equilibrio, lo que te genera es un exceso de oferta, lo que te genera es un superávit que lamentablemente va a significar a la postre pérdida para el sistema económico. Ese es por un lado. Por el otro lado, también tenemos el caso de colocar en el mercado, imponer en el mercado un precio por debajo del precio de equilibrio de este $1.40. Digamos acá $1.20. $1.20, como tú puedes apreciar en el gráfico, es menor que $1.40. Entonces, cuando tú proyectas sobre las curvas de oferta y demanda, vas a encontrar que al bajar el precio, la oferta va a disminuir. No, ya no le conviene a los productores producir, ofertar la cantidad de 6.000, porque el precio ha bajado. Ahora van a ofertar una cantidad menor, digamos de 5.500. Y ahora, si tú sigues proyectando sobre las curvas, vas a encontrar en la curva de demanda que la cantidad demandada ha aumentado. Ahora sí, como bajó el precio, ya la gente, los agentes económicos, familias y empresas no van a demandar 6.000, sino van a demandar también 7.000. Ya, pero esto de establecer un precio menor al precio de equilibrio te genera un exceso de demanda, al revés del caso anterior. Y ese exceso de demanda es escasez. ¿Por qué? Porque ya no se va a producir 6.000, sino se va a producir solamente 5, este de acá, 5.500. Entonces va a haber una escasez de 500 unidades, 500 galones de gasolina. ¿Ok? Con lo cual tenemos una escasez. Entonces nosotros no debemos buscar un precio por encima del precio de equilibrio porque te genera exceso de oferta, ni tampoco un precio por debajo del precio de equilibrio porque te genera escasez. Entonces, por un lado tienes exceso de oferta, abundancia, pero que no es positiva, y por el otro lado tienes escasez. Entonces, esa es la importancia de encontrar en el mercado un precio de equilibrio para que tanto los consumidores como los productores estén satisfechos. Ahora, evidentemente esta es teoría, pues, ¿no? Se supone que a eso se debe tender, se debe orientar el mercado real, ¿no? Que exactamente no sucede así, ¿no? Solamente es un ensayo, un ejercicio teórico. Y luego pues tenemos la famosa ley de la oferta y la demanda. Nosotros hemos visto la ley de la oferta y la ley de la demanda. ¿Ya? En la ley de la oferta depende del precio. Y en la ley de la demanda depende del precio. En este caso es diferente. En este caso, cuando hablamos de ley de oferta y demanda combinados, aunque lo podemos también separar, como aquí, es la oferta la que impulsa al precio y es la demanda la que impulsa al precio. Mira lo que dice aquí. La demanda aumenta y el precio
de equilibrio se incrementa. Claro. Si hay una mayor demanda, el precio de equilibrio va aumentando, va aumentando. Y al revés, ¿no? La oferta cambia. La oferta aumenta y el precio de equilibrio disminuye. ¿Ves? Cuando hay más cosas, mayor producción, mayor oferta, el precio tiende a bajar, ¿no es cierto? Y cuando hay mayor demanda, mayor compra, mayor consumo de algo, el precio de equilibrio tiende a incrementarse. ¿Ya? Entonces aquí, pues, de manera sintética, en este rectángulo amarillo, tú ves, ¿no? El precio de equilibrio del bien, ¿no? Varía en relación directa a la demanda y varía en relación inversa a la oferta, ¿no? Al revés de lo que habíamos señalado. Claro. Mira, varía en relación directa a la demanda. Si hay mayor demanda, el precio sube. Si hay menor demanda, el precio baja. Y relación inversa a la oferta. Si hay mayor oferta, el precio baja. Inversa. Y si hay mayor oferta, pues el precio también, si hay mayor oferta, el precio baja. Y si hay menor oferta, el precio sube, al revés. ¿Ok? Eso es. Y eso es lo que trata de graficar estas imágenes, ¿no? Mira, si la oferta sube, el precio de equilibrio sube. Ahí está. Y lógicamente al revés, si la oferta baja, también el precio de equilibrio bajaría. Y acá es la demanda, ¿no? Si la demanda, hay un desplazamiento, sube, entonces mayor sube acá la demanda, entonces el precio va a subir también, ¿no? Pero si hay menor demanda, entonces el precio va a bajar. Claro, es evidente, ¿no? Es evidente la situación. Ya, lo dejamos ahí porque no tenemos mucho más tiempo, ¿no? A ver, sigamos por acá, muchachos. Ajá. Veamos ahora la circulación. ¿No? Este asunto de la oferta y la demanda está relacionado con los modelos de mercado. Y en la estructura del curso, los modelos de mercado están en la llamada etapa de la circulación, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Entonces tenemos acá la circulación, que es el proceso mediante el cual se trasladan e intercambian las mercancías, todos los bienes y servicios, mercancías, que permiten la integración de la producción y el consumo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si tenemos bienes, tenemos servicios, estos tienen que circular, tienen que llegar al público, tienen que llegar a los consumidores, ¿no? Entonces la circulación es el traslado e intercambio de mercancías, bienes, servicios, que permite la integración de lo que es la producción y el consumo. Entonces, mira, acá están los famosos elementos de la circulación, por ejemplo, el mercado, ¿no? O sea, que vamos a los mercados y compramos toda clase de cosas, ¿no? Y para eso se utilizan pesos y medidas, ¿no? Pero también en el mercado encontramos a los comerciantes y necesariamente tenemos que tener distintas formas de dinero, ¿no? No solamente billetes y monedas, sino también tarjetas de crédito. O de repente algunos documentos de crédito como letras de cambio, porque depende del mercado. ¿Ok? Tú no vas a ir al mercado de la paradita de tu barrio con una tarjeta de crédito, ¿no? Pero si vas, por ejemplo, a Saga, Ripley, si vas, por ejemplo, a un supermarket, sí puedes pagar con tarjeta de crédito, que es lo que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, los elementos de la circulación son el mercado, los comerciantes, el dinero. Hay compras que en ciertos mercados se pueden realizar a créditos, ¿no es cierto? También ese es un elemento. Los pesos sin medidas, ¿no? Compro por kilos, por gramos, no sé, ¿no? Nuestro sistema de pesos y medidas, ¿no? Internacional. Y por supuesto los medios de transporte. Los medios de transporte para poder llevar a la práctica la circulación, ¿no? El traslado e intercambio de mercancías para integrar la producción y el consumo. ¿Ya? Entonces acá tiene 2, 4, 6 elementos de la circulación. Veamos otro. Este es el famoso circuito de circulación cerrada, porque no hay sector externo. ¿Ya? Este es un gráfico que tienes que memorizarlo 100%. Tienes que comprenderlo 100% porque sobre esto siempre han preguntado. Oferta, demanda, equilibrio de mercado, escasez, abundancia, han preguntado 500 veces. ¿Ya? Y sobre este esquemita
o preguntitas relacionadas con este esquemita, también han preguntado muchas veces. ¿Ok? Entonces, mira, acá tienes los agentes económicos, que son las familias y las empresas. ¿Ya? Los agentes económicos de la familia son los que consumen, y los agentes económicos de las empresas son los que producen. ¿Ok? Vamos a decir eso. Son los dos polos de la circulación. Los productores y los consumidores. Aunque, bueno, así se les indica por su característica principal, pero puede cambiar. Y además también tienes, mira, dos grandes tipos de mercado. Mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Tú sabes que los factores de producción son la naturaleza, el capital, el trabajo, hasta incluso la propia empresa, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, veamos primero la parte tradicional. Mira, esta parte tradicional, ya que es este flujo de color rojo, okay, que tú ves aquí en el gráfico. ¿Ya? Este flujo de color rojo en dirección o en el sentido de las agujitas del reloj. Y luego tienes un flujo en color verde, ¿no?, que tiene otro sentido, ¿no?, distinto a las agujas del reloj, ¿no? Contrahorario le llaman. ¿Ya? Entonces, veamos primero el flujo rojo. ¿Ya? Vamos a partir de aquí de las empresas. Mira, las empresas producen y venden bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, estas empresas que producen y venden bienes y servicios lo colocan en el mercado de bienes y servicios. ¿No es cierto? Tú vas a cualquier mercado, llámese X y Z, y vas a encontrar un montón de bienes y servicios que las empresas generan, que las empresas producen, que las empresas venden. Entonces, estos productos, bienes y servicios, ¿quién los compra? Los compran, los consumen las familias. ¿Ok? Ya, las familias van a ir a este mercado de bienes y servicios y van a comprar esos bienes y servicios. Ya, ahora bien, hago la aclaración. Que ese sería un aspecto de la venta de las empresas y de la compra de las familias de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Ya, pero luego hay otro aspecto, mira, ahora al revés. Mira, las familias, tú y yo, tu papá, tu mamá, cualquier familia, son propietarias. Somos propietarios y vendedores del factor de producción, ¿no? Pues en nuestro caso sería el factor trabajo, ¿no? Entonces, estas familias van a ofrecer tierra, trabajo y capital en el mercado de los factores de producción. Entonces, que hay familias ricas, millonarias, que tienen tierra y que tienen gran capital. Y hay familias pobres, nosotros, que tenemos capacidad de trabajo. Entonces, en general, las familias no solamente compran, consumen bienes y servicios, también venden factores de producción en el mercado de factores de producción, que las empresas demandan, que las empresas compran. ¿Ok? Mira, las familias venden y las empresas compran en este mercado de factores de producción. ¿Te das cuenta? Y así cerramos esta primera parte del flujo rojo, ¿no? Entre familias y empresas. ¿Ya? Entre familias y empresas. Y ahora veamos el flujo verde. Esto que está ahí con flechas de color verde, el flujo, entre comillas, externo, entre comillas, ¿no? Ya, ahora fíjate aquí. En este mercado de bienes y servicios, las familias al comprar bienes y servicios realizan un gasto. ¿Está bien? Un gasto. En cambio, las empresas al vender bienes y servicios, en este mercado de bienes y servicios obtienen un ingreso. Un ingreso. ¿Me entiendes? Lo que para las familias es un gasto, para las empresas es un ingreso. Creo que todos lo entendemos eso, ¿no? No se puede comprar algo sin gastar, ¿no? Mayormente utilizamos dinero en cualquiera de sus formas. Y las empresas van a obtener ingresos.
¿Ya? ¿Está bien? Ahora veamos la parte de abajo. En el mercado de factores de producción, las empresas, las familias, acá está, primero con las familias van a vender sus factores de producción. Por lo tanto, van a obtener un ingreso. O sea, yo trabajo y obtengo un ingreso. Pero las empresas, al comprar estos factores de producción, van a tener un gasto. O sea, se invierte la relación. O sea, si tú compras tierra, trabajo y capital, estás pues, realizando un gasto, ¿no? Por ejemplo, salario es para los trabajadores. Rentas es para los capitalistas, para los que alquilan. Y beneficios es para los capitalistas, para los empresarios. Entonces, es una forma de decir que estos son gastos, ¿no? Que la empresa tiene que entregar por adquirir los factores de producción. Ya, ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Cada vez que circula el dinero, a eso le llamamos flujo nominal. Y cada vez que circulan los bienes y servicios o los factores de producción, a eso le llamamos flujo real. ¿Ok? O sea que en el mercado de bienes y servicios se intercambia el flujo nominal y el flujo real. Y en el mercado de factores de producción se intercambia el flujo real. El flujo real por el flujo nominal. Depende. Ya, mira, acá, por ejemplo, acá, ¿no? Si lo analizamos acá, mercado de bienes y servicios. Cuando las familias van al mercado y gastan, están llevando flujo nominal, dinero. En cambio, las empresas están llevando sus bienes y servicios. Ese sería un flujo real. ¿Me entendió? Y acá abajo es al revés. Las familias están llevando sus factores de producción al mercado de factores y ese es flujo real. En cambio, las empresas van a tener que comprar eso con dinero, con plata. Entonces, es el flujo nominal. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos en este gráfico de la circulación cerrada, en donde el ahorro es igual a la inversión. Bien, ahora lo dejamos ahí y pasamos a los modelos de mercado. Ya, estos son los modelos de mercado, las características, ¿no? Y los modelos de mercado. En primer lugar está el modelo de mercado de competencia perfecta, que es sumamente teórico. Este modelo de mercado de competencia perfecta fue elaborado por Adam Smith desde la escuela clásica inglesa. Entonces, aquí hay un montón, muchísimos productores y muchísimos consumidores. Hay una atomización del mercado. Es el mercado el que fija el precio de los productos, de los bienes, de los servicios. Estos productos supuestamente son homogéneos. Te repito que este de competencia perfecta es teórico, ¿no? En este mercado de competencia perfecta, el producto es completamente homogéneo. O sea, todos los productos que se ofertan son iguales de un mercado determinado. En cuanto al acceso del mercado, no hay barreras, ¿no? Las empresas, los consumidores pueden ingresar y salir sin ningún impedimento, de ningún tipo. ¿Ya? El ejemplo clásico que se puso en aquellos años fue los productos agrícolas. En realidad esto es teórico, netamente teórico. ¿Ya? Ahora tenemos los mercados de competencia imperfecta. Estos sí son un poquito más reales, ¿no? Mayormente existen en la realidad, ¿no? Con algunos altibajos, claro, exactamente igual, ¿no? Pero muy parecido. Por ejemplo, tenemos el mercado de monopolio, de monopsonio, de oligopolio, de oligopsonio y de competencia monopolística. El monopolio significa que hay un solo productor y que hay muchos compradores. Un solo productor que es el monopolista y un montón de demandantes, de consumidores, de compradores. ¿Quién fija el precio? El productor, la empresa que ejerce el monopolio. El producto en ese mercado es único, si no, no fuera monopólico. Y si hay un montón de barreras tecnológicas y de otro tipo, este mercado monopólico. No es fácil de que una empresa ingrese y salga fácilmente, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, acá en el Perú tenemos Sedapal, ¿no? Sedapal, tú sabes que es el que monopoliza el servicio de agua potable en los hogares. Perú Rail y Luz del Sur, que es la electricidad, ¿no es cierto? Ejercen un mercado monopólico. El monopsonio es cuando hay un solo comprador. ¿Ves? Mira, acá. Número de compradores, 1. Y hay número de productores, muchos. Muchos son los que producen si hay un solo comprador.
Ya, eso es el caso de Leche Gloria en Cajamarca. Prácticamente la empresa Gloria, Leche Gloria, en Cajamarca es un monozonista. Un solo comprador a un montón de gente que produce leche en Cajamarca y alrededores. Ya, la fijación del precio, pues la del comprador, la del monozonista. El producto es similar entre los que producen la leche. Hay barreras para ingresar al mercado y ya hemos dicho que la leche Gloria, ¿no? Es un caso especial. Luego, oligopolio. Acá en el Perú tenemos un montón de oligopolios. Diversos productos, diversos servicios están en el mercado oligopolio. Oligopolio significa que hay un número de más o menos 8 productores. Pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta 8 o 10 productores, oligopolio. Pocos productores. Y ahí hay un montón, miles, cientos de miles de compradores. ¿Quiénes son los que fijan el precio? Los productores, pues el oligopolio. Los productos son más o menos similares, ¿no? Similares. Y acceso al mercado, bueno, hay barreras, pero no son tan rígidas, ¿no? Pero de todas maneras hay barreras para ingresar al mercado. Por ejemplo, mira, tienes acá esta empresa de telefonía, estas empresas de comunicaciones, ¿no? Claro y Telefónica, que es Movistar. Claro que también hay otras empresas menores, ¿no? Luego tenemos Vascus, que es de la cerveza, y Ambev, que también es de la cerveza. ¿Ya? Luego tenemos el mercado oligopsonio. Ya no es cuando hay productores, sino son los compradores. Son 7, 4, 5, 6 grandes compradores, ¿no? Ese es el oligopsonio. Mira acá, compradores. El número de compradores no son muchos, sino son pocos. Y más bien los que productores son muchos, ¿no? Un montón de productores, pero se lo compran unas cuantas empresas. Ellos son los que van a fijar el precio, pues, ¿no? Fijación del precio, los compradores, los oligosonistas, ¿no? El producto también es similar, hay barreras, pero no son tan rígidas, y legalmente, por la Constitución peruana están prohibidos, como también en otros países está prohibido el monopolio, ¿no? No aquí en el Perú. Y en todo caso ahí son monopolios dados por el Estado. Y luego tenemos la competencia monopolística, que es el modelo de mercado que más abunda. El modelo de mercado y competencia monopolística. Aquí hay un montón de productores, un montón de compradores, pero el precio de los bienes y servicios los fijan los productores. El producto es diferenciado. El empaque, la presentación del producto, trata de diferenciarlo lo más que se pueda para poder atraer la demanda, para poder atraer el consumo. Y por supuesto también la calidad, el contenido también es diferenciado. Como hay un montón de productores, entonces no hay casi barreras, no hay barreras para ingresar al mercado. Mira, la bodega, la farmacia, la ferretería, la discoteca, los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, son de competencia monopolística, ¿no? ¿Cuántas bodegas hay cerca de tu casa? En un radio de 5 cuadras, de 6 cuadras, un radio de 6 a la redonda, son un montón, ¿no? Entonces, si yo pongo una bodega, pongo una farmacia, tengo que ponerlo de tal forma que llame la atención de mis potenciales clientes, ¿no? Tengo que ofrecer ofertas, combos, tengo que adornarlo bien bonito, tengo que, no sé, pues, ¿no? Traer productos que de repente otros no tienen, ¿no? Para poder tener clientela, ¿no? Igualmente en la ferretería, la discoteca, los restaurantes, etcétera, etcétera. Esos son en general los principales modelos de mercado, ¿no? De competencia perfecta y de competencia imperfecta. ¿Qué es lo que hay más en el Perú? Competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Extraordinariamente, ¿no? El caso de los monosonistas. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos ahora también la clase de monopolio, ¿no? El monopolio legal, cuando lo establece el Estado mediante una ley, por ejemplo, telefónica. El monopolio fiscal es ejercido directamente por el Estado, no es una concesión, sino es ejercido directamente por el Estado, ¿no? Como por ejemplo el Banco Central de Reserva o SEDAPAR, es una empresa del Estado. El monopolio natural, que es debido a los altos costos y a su control de la tecnología, es del NOR. El monopolio bilateral, un solo productor y un solo comprador, ellos negocian el precio. Y luego tenemos los famosos cartels, ¿no? Los trusts y los holding. ¿Ya? Bien, esto para que usted lo lea porque ya no tenemos más tiempo. A ver, pregunta número 1. Pregunta número 1, jóvenes chicas.
de lo que acabamos de hacer, un comentario, un análisis sobre estos temas, ¿no? A ver, se puede definir la demanda como el conjunto de cantidades demandadas determinados por un precio y un tiempo determinado. Claro, una contracción de la demanda puede ocurrir ¿por qué? ¿Por qué se puede reducir la demanda? En este caso, la respuesta sería la C, por un aumento de la moda, ¿no? A ver, un aumento de la moda o la B, una disminución en el ingreso. Esa sería la respuesta. Claro, si yo gano menos dinero porque perdí mi trabajo, porque me aplicaron la suspensión perfecta y me dijeron chao por el COVID, entonces ahora ya no voy a tener los mismos ingresos de antes. Entonces mi consumo, mi demanda va a ser menor, pues. Claro, profe, además un aumento de la moda sería solo un efecto del ceteris paribus. Claro, también sería un efecto así de ese tipo, ¿no? Momentáneo. Ah, no, además un aumento de la moda va a generar, posiblemente va a influir en que la demanda crezca, ¿no? De ese producto. ¿No? Hace 5 años, 6 años se puso de moda comprarse gorros, un montón de muchachos usan gorros porque quieren parecerse a los artistas reggaetoneros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces ahí aumentó la demanda de los gorros, ¿no? Pero ahí la pregunta dice una contracción, o sea, una disminución, ¿no es cierto? Entonces es coherente la B, ¿no? Ahora bien, la 2, jóvenes, la 2, ¿cuál sería la respuesta de la 2? El ingreso es la suma de todos los sueldos, salarios, pagos de intereses, rentas que recibe una persona en un periodo de tiempo. ¿Siempre? Cuando este factor se incrementa, el consumidor consume más del bien, excepto en qué clase de bienes. Evidentemente, excepto en los bienes inferiores. Si yo he aumentado mis ingresos en general, entonces ya no voy a comprar pues pan de 20 céntimos, ¿no? Me voy a Wong, me voy a Metro, me voy a Vivaldi como mejor pan, ¿no? Ya no voy a comprar margarina, son 50, me compro leche de Cajamarca, ¿no? El paquetito está a 8 soles, 10 soles. O sea, consumo cosas de mayor calidad, pero que también son más caras. Los bienes inferiores son aquellos bienes que cuando aumenta tu ingreso, su cantidad demandada disminuye. Pasemos a la 3. La pregunta número 3. Para que un consumidor realice la compra de un bien, involucra una amplia serie de decisiones simultáneas. El precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios o simplemente el precio del producto. ¿Qué sucede si se eleva el precio del azúcar? Mira, es una pregunta así para razonarla. ¿Qué pasaría si sube el aumento del azúcar? A ver, disminuye la cantidad demandada del café, ¿ok? Se incrementa el precio de la sal. Esa queda eliminada de antemano, porque no tiene nada que ver. ¿Cuál era la relación entre el azúcar y la sal? No hay relación, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Se contrae la demanda del azúcar, disminuye la cantidad demandada del bien. Mira, cuando dice, ¿qué sucede si se eleva el precio del azúcar? Aquí, ¿es demanda o cantidad demandada? Lo de ceteris paribus sería demanda, pero cuando es el precio es cantidad demandada. Por lo Disminuye tanto, sería la demanda, la, disminuye. la demanda disminuye, ¿no es cierto? Acuérdate que hemos hecho el caso de movimiento y desplazamiento. En este caso sería solamente un movimiento, en una misma curva de demanda, porque dice precio del azúcar. Entonces disminuye la cantidad demandada del bien. ¿Ok? Esa sería la respuesta, ¿no? La D. La 4, pasemos a la 4 ya. La 4, muchachos. De una vez por el tiempo. Los gustos y preferencias son aspectos subjetivos. Depende de cada consumidor y de la importancia que éste le asigne a cada producto. Claro. Estos gustos varían de acuerdo a la edad, sexo, religión, moda, etc., ¿no? Señale qué sucede con la cantidad demandada si una persona se vuelve vegetariana. Ya, disminuye, aumenta, no sucede nada, se reduce en una gran proporción. Entonces, en este caso, que si una persona se vuelve vegetariana, ¿qué pasaría con su demanda, no? Claro que eso depende, como dice ahí, de varios factores, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasaría? A ver, disminuye, aumenta, no sucede nada, se reduce en una gran proporción. Mira, si tú eres Yo, vegetariano, yo creo que aumenta, profe, porque, o sea, si ya no dejarías de comprar carnes puede ser, y ¿no? podrías comprar más vegetales.
pero entonces la demanda quedaría en el mismo nivel. Porque no habla de productos, ¿no? Dice, mira, los gustos y preferencias son aspectos subjetivos, depende de cada consumidor, de la importancia que le asigna a cada producto, eso depende con la edad, sexo, religión, moda. Todo esto es un distractivo. Dice, acá la pregunta es, señale qué sucede con la demanda, la cantidad demandada, si una persona se vuelve vegetariana. ¿Va a subir o va a bajar o va a ser igual? Eso es lo único que puede pasar. ¿Sube, baja o queda igual? No sabemos, entonces no sucede. ¿Ok? La respuesta es que no sucede nada. No es que aumente, no es que disminuye, porque se reduzca en una gran proporción. ¿Ok? Entonces, simplemente no pasa nada, ¿no? Si es la cantidad, con la cantidad demandada, la pregunta dice, ¿ah? ¿Ok? No hay criterio, pues no hay más información, ¿no? Entonces no sucede nada. Ya, ahora pasemos a las 5. Una pregunta rara de la pre, ¿no? 5. Es muy notorio que en Lima, en verano, aumente la demanda de helados y gaseosas, como vemos ahorita, y que en el invierno la demanda de chompas y ropa gruesas también se incrementa. ¿Qué sucede con la cantidad? Aquí ya te está dando, pues, ¿no? Más criterio. Con la cantidad demandada de helados, si el precio de la gaseosa cae. Tú sabes que cuando demandamos un bien, vemos el precio de los bienes relacionados. La O demanda sea, disminuye. del bien sustituto y del bien complementario. En este caso, helado y gaseosa serían bienes sustitutos, ¿no? Porque uno puede reemplazar al otro y dice, quiero refrescarme, una gaseosa o un heladito, ¿no? Pero dice, si el precio de la gaseosa cae, dice, ¿qué sucede con la demanda de helados si el precio de la gaseosa cae? Evidentemente, la gente va a consumir mayor cantidad de gaseosa y menor cantidad de helado. Por lo tanto, la respuesta sería la A. ¿Está bien? Si el precio de la gaseosa cae en verano y todo lo demás, la gente va a comprar más gaseosa. Pero, y la helados va a ser un poquito menos, ¿no? La A sería. 6. El precio es el factor más importante para demandar un producto, todos lo sabemos. Se afirma que la cantidad que se desea comprar aumenta si el precio del bien disminuye. Claro. ¿Qué sucede con el precio de la leche si su cantidad demandada baja? Tú sabes que si la demanda de un bien baja, entonces ¿qué va a pasar con el precio? ¿Sube o baja? En la pregunta 6, evidentemente, ¿no? Dice, en la pregunta 6, fíjate lo que te está preguntando, ¿ah? ¿Qué sucede con el precio de la leche si una cantidad demandada baja? O sea que te está explorando la ley de la oferta y la demanda, pero por el lado de la demanda. Si la demanda aumenta, aumenta, el precio aumenta. Y si la demanda baja, baja, el precio baja. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta? La D, que disminuye. Ten cuidado porque uno tiene que darse cuenta cuando te preguntan la ley de la demanda, la ley de la oferta, o cuando te preguntan la ley de la oferta y la demanda por uno de los dos lados. Y en este caso dice, ¿qué sucede con el precio de la leche si su cantidad demandada baja? O sea que te está poniendo el precio que depende de la demanda. Entonces es ley de la oferta y la demanda por el lado de la demanda, por lo tanto la D. Ya, dejemos eso. Ahora aquí, mira, este es otro grupito de preguntas. ¿Ya? Las 7, jóvenes, las 7, por favor, las 7 sería, son múltiples los factores que afectan la demanda de un producto, determinando el hombre no se puede estar al tanto de todos ellos, pero sí algunos factores que se consideran más importantes. El cambio del bien relacionado X genera en el bien Y. O sea, acá está hablando del bien sustituto. O también puede estar hablando de un bien complementario, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta de las 7 sería la D de dedo, un cambio en los gustos. ¿Ya? Listo. La 8, porque ya no tenemos tiempo ya. La 8, jóvenes, a ver. La 8 es la A, la 9 es la D, la 10 es la D, la 11, a ver acá. La 11, en este caso, la 11 sería la B, la 12 es la D de dedo, la 13 es la B de beso, 14 avión, 15 la C,
16 la B, 17 17 dedo, 18 dedo, 19 dedo y la 20 es la D de dedo. Ya las otras 4, 3, 4 las dejo para ustedes, para que usted la investigue. Ya muchachos, nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego, chau.